Estupendo. Bien, muy buenas tardes. El Observatorio de Desigualdades y Políticas Públicas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso tiene el agrado de iniciar un ciclo de entrevistas en el marco de la conmemoración de los 100 años del trabajo social en Chile. En ese contexto, estamos realizando un ciclo de entrevistas a destacados y destacadas profesionales del trabajo social en el área sociojurídico. Por tanto, nuestro ciclo se denomina Habitando la Frontera, Voces del Trabajo Social Sociojurídico. En este contexto, al cumplirse los 100 años del trabajo social en Chile, este ciclo de entrevistas lo que quiere es rendir un homenaje a una de las vertientes más complejas, exigente, pero al mismo tiempo menor, con menos visibilización de la profesión, que es el trabajo social sociojurídico. Nuestro trabajo social sociojurídico habita una frontera, y una frontera que es simbólica y que es práctica entre el mundo del derecho y entre el mundo de la intervención social. Así, entre las lógicas judiciales, muchas veces formalistas, y las realidades sociales que están marcadas por la desigualdad y la justicia, es donde se mueve. En ese límite tenso y a veces contradictorio, muchas generaciones de trabajadores y trabajadoras sociales han contribuido construyendo caminos de intervención, producción de conocimiento, defensa de derechos y compromiso ético. Este ciclo de entrevistas recoge las voces de mujeres y de hombres que han ejercido el trabajo social en contextos judiciales, penales y de protección. Son relatos que dan no solamente cuenta de trayectorias profesionales, sino también de dilemas éticos, posicionamientos políticos, resistencias cotidianas y propuestas de futuro. Sus palabras van a trazar una cartografía viva del trabajo del campo, del trabajo social sociojurídico. Y desde este trabajo que se hace desde la experiencia situada, desde los márgenes institucionales y también desde una práctica reflexiva. Con esta actividad del Observatorio de Desigualdades y Políticas Públicas de la Escuela de Trabajo Social, no solo se quiere celebrar, sino también problematizar y proyectar. Celebrar y proyectar, contribuir a la construcción de una memoria colectiva del trabajo social sociojurídico en Chile, plantearnos preguntas para la formación profesional y fortalecer una praxis crítica que aún en los contextos más adversos, ¿no es cierto?, se resiste a abandonar el horizonte de los derechos humanos. Esperamos que estas voces inspiren, movilicen e incomoden también, y que ayuden a seguir habitando la frontera, ya no como límite, sino como un espacio posible de transformación. A continuación, voy a presentar a nuestra invitada, una destacada colega que ha dedicado toda su trayectoria profesional al trabajo social sociojurídico. Tengo el honor de contar con la presencia de la doctora Claudia Reyes Quilodrán. Claudia es profesora asociada en la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es magíster en Justicia Criminal y PhD en Ciencia Política por la Washington State University. Sus áreas de especialización doctoral incluyen la psicología política, la justicia criminal y los estudios latinoamericanos. Sus investigaciones recientes se han centrado en la delincuencia juvenil y género, la violencia durante el régimen militar chileno, y asimismo ha desempeñado funciones en el Servicio Nacional de Menores. Ha mantenido una constante vinculación con diversas instituciones de Estado dedicadas a la prevención del delito y la violencia. Su campo de especialización es el trabajo social, sociojurídico o forense. Damos entonces la bienvenida a nuestra entrevistada. Y Claudia, nos gustaría que tú pudieras contarnos brevemente cómo llegaste al trabajo social y, en particular, cómo te especializaste a especializarte específicamente en el campo sociojurídico, y si hubo algún momento o una experiencia en tu vida profesional que marcara tu decisión de enfocarte en esta área. Ok, mucho gusto y muy agradecida por la oportunidad de tener esta entrevista y compartir, la verdad, no solamente el conocimiento, sino que la experiencia y que este sea un espacio de inspiración o tal vez de diálogo, que se Ujú. genere y que se gatille en diálogo respecto a estos temas que hoy día vamos a abordar. Muchas gracias por eso.
¿Qué me inspira a trabajo social? La verdad está en que de muy temprana edad yo tenía motivación por eh, ayudar a la gente. Y muy chica, o sea, de verdad que era muy, muy niña cuando yo tenía esa motivación. Y eso me hizo escoger la profesión. Y una vez que estuve con la profesión, me encantó el poder hacer cosas concretas, no solo obtener lo teórico, sino que también poder impregnarme en lo práctico y construir y involucrarme en en las realidades que les pasaban a las personas. Y tuve mi práctica profesional, hice mi práctica profesional en un antiguo COT Sereco que se llama en Concepción. Y los COT Sereco eran centros de atención para niños con conflicto delictual, pero que en ese entonces estaban mezclados los con conflicto delictual con los chicos que tenían vulneración de derechos, que en ese entonces le llamábamos con una medida de protección, ¿no? Donde el tribunal daba sus condiciones de vulnerabilidad biopsicosocial. Y ahí partió esta idea de cómo funcionan los juzgados en ese entonces de menores, cómo eran estas realidades sociales que tú tenías que ver de la familia, cómo traducir en un lenguaje estas realidades sociales a un juez y a un juez darle una sugerencia respecto a qué se hacía con este chico, dadas sus características particulares. Eso de alguna otra forma me motivó a poder dialogar con el sistema de justicia, ¿no? Porque los chicos estaban por una medida de protección o por una medida del tribunal en estos centros. Por lo tanto, era la conexión permanente con el sistema de dialogar con el sistema de justicia, en este caso civil, porque los juzgados de menores y ahora de familia están en la justicia civil, ¿no? Pero posteriormente, en ese entonces no había la ley 20.084 que nos habla de la ley de regulación de la conducta adolescente en conflicto con la ley. No hablábamos de la ley de responsabilidad penal. Ya Ujú. olvídense, eso recién vino a pasar en el 2007 acá en Chile. Entonces, era una mezcla que los chicos estaban en estos centros en forma conjunta, ¿no? Tanto los que cumplían una sanción de tipo criminal o penal, si tú quieres llamar, y también los chicos que estaban con vulneración de derechos. Entonces, mi origen haciendo mi práctica profesional parte ahí. Y luego de eso ingresé a trabajar al Sename acá en Santiago en distintos centros de centro de COD, en ese entonces, Centro de Observación y Diagnóstico, y ahí estuve en Galvarino y después estuve en Casa Nacional. Entonces, siempre, y me tocaba hacer peritaje y evaluaciones sociales respecto a los chicos. En ese entonces no Ujú. se llamaban peritaje, ojo, que no Ujú. existía ese concepto, pero tú los hacías porque tenías que presentar a todos los antecedentes al tribunal para determinar cuál era la mejor medida de protección, hablemos en ese lenguaje, que se aplicaba al niño, niña o adolescente. Eh, y en ese entonces hablábamos de menores, porque no había convención. Estábamos Exactamente. recién, no había convención. Recién en el año 90, 91 se firma la convención, pero de que se aplicara ese concepto en la intervención del trabajo social propiamente tal, tomó, y no solamente el trabajo social, sino las otras disciplinas, tomó un tiempo, hasta Sí. que la convención se hiciera carne y pudiéramos aplicar esos conceptos en el sistema, ¿no? Ujú. Entonces, luego de haber trabajado siempre vinculado a los tribunales, eh, me fui a trabajar en un programa de atención de las víctimas de violación de derechos humanos, que en Ya, ese entonces también atendían víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces, si bien estaba ubicado, porque era un PRICE, el PRICE Sur, estaba ubicado en el Servicio de Salud Sur, en el sistema de salud, siempre estabas vinculado con no solamente temas de salud, en el caso de violencia intrafamiliar y los mismos casos de violencia intrafamiliar que nos llegaban de las víctimas de violación de derechos humanos, se relacionaban con los tribunales. Entonces, siempre tenías, o no siempre, pero tenías que gestionar materia judicial. Pero a mí ahí hubo realmente un gatillante en mi trayectoria, porque al trabajar con víctimas de violación de derechos humanos, las víctimas siempre me preguntaban por qué. ¿Por qué había tanto horror en las conductas? Su familia había sido torturada, desaparecida. Ellos podían entender, ya a esta altura de la vida, podían entender el homicidio, ¿no? ¿Me entiendes? Que ujú, sus familiares fueran asesinados, pero el horror de esto no lo podían entender. ujú, Y indirectamente, como atendíamos paralelamente casos de violencia intrafamiliar, empezaron a llegar carabineros al programa que
ejercían violencia intrafamiliar. Y en la entrevista con Carabineros me empecé a encontrar que tenían, que no consultaban, por supuesto, en Capredena, bajo ningún término, pero tenían historias de trauma respecto a las mismas prácticas que ellos habían realizado durante el régimen militar. Y nos centrábamos nosotros siempre en las víctimas, ¿no? Cómo atender a las víctimas, cómo resolver los problemas o el trauma de las víctimas. Y yo me daba cuenta, pero no había programas para ofensores, no, nadie entendía por qué estos sujetos habían hecho lo que habían hecho, no habían respuesta. Y después con los años me he dado cuenta que la respuesta es muy importante porque en la justicia restaurativa y en los procesos restaurativos tú necesitas saber el por qué. Eso te permite, no que vas a recobrar la vida del otro, pero sí te permite cerrar ciertos duelos e iniciar nuevos procesos de vida, cuando tú entiendes ese por qué. Entonces, en ese entonces, en este PRAI, yo era coordinadora de programa, era muy chica, de verdad que era muy niña, pero estaba a cargo de un equipo interdisciplinario muy potente, que eran psiquiatras, psicólogos, médico general, y me daba cuenta que las herramientas que tenían no eran suficientes para abordar las distintas temáticas que ahí emergían. Y Ujú, eso me llevó a querer estudiar afuera, ¿no? Porque acá no se conocía justicia criminal, ni se hablaba de eso, no existían los diplomados en esa época. Y yo ya había hecho estos cursos de que, claro, que son equivalentes a diplomado hoy día de salud mental, de terapia familiar, había hecho muchas cosas, ¿no? ujú, Pero no había tenido una formación persistente y sólida en las áreas que a mí me interesa profundizar más allá. Y ahí me fui a estudiar a la Washington State University, que yo creo que ellos me cambiaron la vida, ¿no? Me cambiaron el mundo. Y me dieron la oportunidad de indagar en las áreas que yo me interesaba, ¿no? De que yo fuera la curiosa y que ellos fueron un pilar importante en mi formación, tanto a nivel mío como individual, como profesional, pero también a nivel internacional. Ellos me abrieron caminos hacia áreas internacionales. Me financiaron una pasantía en las Naciones Unidas y en la OEA en materia de derechos humanos y eso también me empezó a dar vuelta respecto a qué programas tenías que trabajar e intervenir con la familia, ¿no? Em, Cuando eso ocurre, yo hice mi tesis doctoral enfocada en los torturadores. Yo quería saber por qué, para responder, no solamente a ujú, la familia, también a mí, o sea, ¿por qué tanto horror? ¿Por qué tanta saña? ¿Por qué tanta brutalidad? ¿Qué sentido tenía eso, no? Que me parecía simplemente una locura, ¿no? Y no eran psicópatas, ese es el tema, que no eran sociópatas, no eran psicópatas o antisociales que hoy día se llaman. No eran. Entonces, bueno, ¿qué los motivaba a cometer estos horrores, no? Y ahí desarrollé mi tesis doctoral y me vine a Chile. Ya tenía la posibilidad ya de venir a Chile porque mi tesis doctoral la desarrollé acá, entrevistando torturadores. Y ahí ingreso de nuevo al Sename para la Dirección Nacional en la unidad de estudio. ujú, Y nuevamente, ver los fenómenos y siempre ligada, porque Sename, el trabajo que hace Sename, bueno, ahora está en proceso de cambio de nuevos servicios, pero el Sename está siempre vinculada a los juzgados de familia, ¿no? Y en este ujú, caso los juzgados de garantía con los adolescentes en conflicto con la ley. Y esto, de alguna otra forma, me llevó no solamente a querer conocer los fenómenos, sino que también dar respuesta. La investigación para mí de levantar fenómenos, hablar de fenómenos, no tiene validez y no tiene impacto en la política pública. ujú, Si esto termina en un archivo guardado y reconocido por tus pares, que dice que bien, que publica mucho, pero si esto no tiene impacto, si no hay un para qué, no tiene sentido para mí. Y ujú, la universidad creo que fue un espacio actual en donde me ha permitido integrar temas bastante apasionantes para mí y que me permite aportar al conocimiento público y que de verdad que hay publicaciones que han incidido en la política pública y eso no me llena de orgullo, sino que más bien de satisfacción, de decir, bueno, este esfuerzo ha valido la pena para que se visualicen problemas sociales que hoy día no se estaban abordando. Esa yo te podría decir que fue mi trayectoria, no sé si tan corta, tan brevemente, pero más o menos desde ahí partí y desde ahí la motivación. Por lo tanto, mi interesante. trabajo, mi quehacer siempre ha estado vinculado, a hoy día muy involucrado con los ofensores. De hecho, estoy terminando un estudio de ofensores sexuales para iniciar un estudio con femicidas, ¿no? Vamos a hacer un estudio para conocer
programas de intervención, un estudio internacional, en donde vamos a conocer cómo se intervienen los femicidas en países desarrollados como Suiza. Entonces, porque en Chile no existen programas. Y esto es importante. Nunca, y me costaba, y hasta el día de hoy me cuesta mucho, mucho entender. ¿Por qué los programas no van enfocados yo entiendo que las víctimas necesitan atención y no dudo en eso y hay que hacerlo y hay que proteger y hay que hacerlo, ¿me entiendes? Pero los sujetos que replican violencia, que replican daño, no son intervenidos. Hoy día los programas de violencia basada en género o violencia doméstica, los agresores no tienen tratamiento. Hoy día no hay programas que te salvo dos fundaciones que lo hacen en forma bastante única y importante, pero no existen programas estatales que aborden. Entonces, mi tema es, ¿cómo vamos a detener la violencia intrafamiliar por sí sola si no intervenimos estos sujetos? Bueno, estos sujetos van a ser parejas nuevamente y van a incidir en la violencia y en el maltrato. Entonces, bueno, ¿qué está pasando en este país? Y por eso para mí es importante relevar estos temas, decir, bueno, hoy día veamos el fenómeno, esto tiene un nombre, hay una causa de ese comportamiento. Bueno, veamos las causas, las variables, veamos qué de esas causas podemos intervenir. Porque nosotros como trabajo social, el corazón que nos mueve es el cambio social. Ujú. Y el cambio social, pues claro, habíamos un fenómeno como la violencia que queremos definitivamente cambiar. El maltrato infantil lo queremos cambiar, la violencia doméstica la queremos cambiar. Entonces, bueno, eso significa que yo para producir ese cambio debo conocer la fuente del cambio, cuáles son las causas de esto. Y para mí es importante contribuir al trabajo social explicando las causas. Y de modo que otorgar herramientas a nuestros profesionales, decir, bueno, acá tengo un modelo comprensivo, comprendo el fenómeno, y una vez que lo comprendo, soy capaz de intervenirlo y cambiarlo. Y seguimos en este corazón importante de nuestra profesión, que es el cambio social, ¿sí? Ujú. No sé si ahí respondí de Súper, alguna súper forma. bien. Claudia, ¿cómo definirías tú el rol del trabajo social en el campo sociojurídico? Y después, ¿qué particularidades tiene este ejercicio profesional si lo comparamos con otros campos del trabajo social? Perfecto. A ver, lo que nos denota a nosotros y nos hace una pieza importante, no existe un diálogo entre la comunidad y los sistemas de justicia, Ujú, sean civiles estos o penales. Este diálogo no existe porque muchas veces los códigos, la interpretación de los códigos y el lenguaje técnico que ellos usan está fuera de la sociedad. Y me he encontrado con esta profesión que los abogados o leyes en general, que creen o que asumen que el conflicto lo van a resolver ellos, porque así es el sistema de justicia tradicional. ujú, Cuando el conflicto nace en la comunidad, el conflicto nace en la familia, y ese conflicto se judicializa. exacto. Cuando hay una violación o una vulneración de derechos como el maltrato infantil, como el abuso sexual, hay una violación no solamente de los derechos, sino que se genera un daño social. Y Ujú, ese daño social no solo se va a reparar a través de una acción legal punitiva, ujú, sino que tienen que haber programas de intervención que te ayudan a resolver ese conflicto social. Por ujú, lo tanto, el trabajo social es una pieza fundamental. A ver, yo creo que el trabajo social fue fuerte en los sistemas de justicia cuando se promulgó la ley el de los juzgados de menores, sí. la 16 de 618, que genera estos centros, el CENAME, que ahora se llama Nuevo Servicio, pero fue el Consejo en ese entonces, que se genera un centro para atender a la población de niños afectados por vulneración de derechos. Y ahí nos dio un espacio, porque cuando se generaron los juzgados de menores, todos los juzgados de menores tenían trabajadoras sociales, todas Sí. todos los juzgados menores. Y en los sistemas de protección, o lo que actualmente se llama programa de residencia, ambulatorio, o CODE en ese entonces, esos programas tenían trabajadoras sociales. Trabajadoras sociales que levantaban el problema social, el fenómeno social, y lo ponían en un lenguaje ante un juez. O sea, hacían articular este lenguaje entre cuáles son los problemas sociales, cuál es el conflicto social, el problema social que tengo y cómo este se puede resolver judicialmente o qué medidas se podían tomar para darle protección a nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo creo que esa articulación nos dio un especial eh, rol en lo que era
cómo tú entiendes los problemas sociales y cómo haces que se articule este diálogo. Pero no era suficiente. O sea, tú una vez pones el problema, pero aquí vienen, bueno, ¿y ahora qué hacemos con el caso? Ujú, ¿Cuál es el rol del trabajo social en la intervención para modificar la conducta, lo que yo te decía, el ujú, cambio? Y ahí el rol de nuestros profesionales fue fundamental hasta el día de hoy, pues, en todos los programas de protección, de vulneración de derechos con la actual ley de ley penal adolescente, en la intervención con adolescentes infractores de ley. ¿Cómo produzco el cambio? ¿Cómo comprendo estos fenómenos sociales? ¿Cómo interpreto la conducta delictiva para que produzcan cambio? Entonces ya no solamente el rol del trabajador social posesiona antes de una sentencia, sino que también después de una sentencia. Y ujú, hoy día con las nuevas reformas que tiene el nuevo servicio que pone, hay una nueva ley en donde dicen que tienen que tener seguimiento los niños, niñas y adolescentes en la mejor niñez. Y el nuevo servicio de responsabilidad penal adolescente, Exename, también señala que deben haber seguimiento. Nos está mostrando que nuestro camino va más allá. No va solamente durante el proceso judicial el cumplimiento de sanción, sino que también se aplica en materia de egreso y posegreso. Pero yo te estoy hablando desde la niñez, pero también este rol es también activo y presente en materia adulta, porque el trabajo social, los sistemas legales, nuevamente, los sistemas de rehabilitación fueron pensados con trabajadores sociales. Y ahí está mi crítica muchas veces que no sé si es una crítica, pero en definitiva, yo siento, mi impresión es que los psicólogos empiezan a aparecer como una profesión más tardía que la nuestra, por supuesto, y se empiezan yo no quiero decir ocupar, pero empezamos a coexistir, ¿no? Con los psicólogos, en donde de alguna otra forma tengo la sensación que en algunos campos hemos sido restringidos los trabajadores sociales, cuando en definitiva somos los pioneros en esto y son los que tenemos más experiencia en trabajar con población carcelaria, por ejemplo. ¿Te fijas? Pero estos sistemas, estos programas de reinserción social que hoy día se llama, así lo declara la Gendarmería, tienen en su función los trabajadores sociales que intervienen con él. Entonces, la profesión nuestra ha ido vinculada porque son conflictos sociales y los conflictos sociales siempre están presentes en el ser humano. El tema es que nosotros aparecemos en un rol cuando estos conflictos sociales se judicializan. ujú, Y ahí yo creo que la relevancia de esto es cómo comenzamos a dialogar con un sistema de justicia, ya sea civil o penal. Ahora, ¿cómo nos diferenciamos del resto de los profesionales? Yo creo que nuestra especialidad debe tener esta especial habilidad de no solamente conocer el sistema legal y y sus normas, sus reglas, su sistema, cómo opera el sistema del aparataje de justicia, sino también generar este nexo entre las personas que nosotros atendemos y con estas actores del sistema de justicia, justicia penal y civil. Pero más aún que eso, contribuir también al cambio. ujú, Porque hay mucho, por ejemplo, ahora se fue pasada en la ley, la nueva ley sobre adolescentes en conflicto con la ley, que se tuvo una modificación, aparece la justicia restaurativa como una nueva forma de resolver conflictos entre el adolescente y la víctima y en el fondo la comunidad, ¿no? Cuando esa práctica, tú dices, ¿cómo apareció la justicia restaurativa desde dónde? Tiene que ver con trabajo social, tiene que ver con movimientos nuestros como profesionales que hemos puesto ese tema a nivel público, hemos ido al distinto ministerio, hemos capacitado a jueces, fiscales, defensores, capacitamos, mire qué importante lo que te estoy diciendo. Ya nuestra voz de lo psicosocial aparece en un espacio que no ha sido fácil de ganar en lo sociojurídico, o sea, en lo jurídico. ujú, Entonces, yo creo que ahí ha habido un espacio muy importante que ha permitido desarrollar la carrera, pensando, esta especialidad más bien, pensando en cómo se dialogan con estos sistemas y cómo se pueden generar transformaciones de estos sistemas cuando no son suficientes para responder a dar respuesta a los conflictos biopsicosociales o conflictos entre partes o en una comunidad. O sea, cómo nosotros con estas herramientas no solamente otorgamos herramientas innovadoras en esto o elementos novedosos, sino que también al mismo tiempo decimos, oye, no, po, hay una alerta acá.
levantamos alerta cuando existen fenómenos que no están siendo abordados o que están siendo vulnerados ciertos derechos. ¿Cómo ves tú la formación de trabajo social actual en Chile respecto del trabajo social sociojurídico? A ver, nosotros como escuela tomamos una decisión al respecto. No, no fue fácil, fueron años de trabajo, ¿no? Para que nosotros tenemos la especialidad de sociojurídica. Fueron muchos años de trabajo silencioso, ¿no? De convencer y de mostrar que había una especialidad. Y recién egresamos una generación y ahora vamos a egresar a otra. Eh, lo que yo creo, y ahí es lo importante, en que la base de la profesión es trabajo social. O sea, ¿cuáles son las metodologías, la forma de abordar los fenómenos Ujú, sociales? Son de trabajo social. Y eso nos implica tener una malla común, ¿no? Tener un conocimiento base que es propio de la profesión. ujú, Ahora, la especialidad aparece para responder, bueno, ¿y cómo nosotros abordamos ciertos fenómenos sociales desde la criminología, desde la victimología, desde el sistema de justicia criminal o del sistema de justicia en general? ¿Qué significa ser un perito? Porque el rol del perito parece fuerte en los últimos 15 años en nuestro país. Entonces, ¿qué significa ser un perito? ¿Cuál es el rol que contribuye un perito? Y ahí nos implicó generar una especialización donde le diéramos herramientas a estos jóvenes, a estos estudiantes, de decir, bueno, ¿qué habilidades tengo que tener yo? No solamente para elevar un informe que comunique información no vana, no que quede archivado, ujú, sino que también, como te decía, lo importante del diálogo entre los actores del sistema de justicia y los psicosociales. Entonces, y eso requiere una especialidad. Para tú entender y intervenir una conducta delictiva, tú tienes que entender el porqué de la conducta delictiva. Si tú quieres entender o comprender la victimología, las causas o los distintos fenómenos que están en la conducta de la víctima, necesitas entender la victimología, cómo aparece la víctima, y cuáles son las características, cuáles son las consecuencias de la violación de derechos, o el delito en sí, que también es una violación de derechos. Ya, ¿cómo operan? ¿Cuál es la lógica de los sistemas de justicia? ¿Cuáles son las leyes que amparan? ¿Por qué es importante aprenderte ciertas leyes ujú, para tú proceder frente a ciertos casos? Tú tienes que tener un manejo de esas leyes. No somos abogados, pero para poder interpretar lo que el sujeto y darle voz a este sujeto necesitamos conocer esas leyes claramente, ¿no? Pero también la causa de la conducta. Necesito entender el fenómeno de la violencia intrafamiliar. Necesito entender el fenómeno del comportamiento delictivo. No sé si se me entiende. Lo sí, tener importante. conocimiento de criminología. Claro, Sí, implica eso. Cuando hablamos de delito, implica aquello, pero también vulneración de derechos. mm, Necesitas entender el maltrato, cuáles son las características del maltrato, cuáles son los fenómenos, porque los vas a intervenir, porque vas a trabajar en esos servicios, pero ahora ya entendiendo la causa. ujú, Y lamentablemente la criminología como ciencia, que es una ciencia que ya tiene 100 años, en Chile no se conoce. ujú, Nosotros nos tuvimos que perfeccionar afuera, ir afuera a estudiar. Entonces, lo que nosotros aportamos desde acá es darle esas herramientas para aquellas personas que van a trabajar con fenómenos delictivos, que tengan las herramientas para abordarlos, sepan qué es lo que significa, cuál es la causa del comportamiento para poder intervenir y producir el cambio que nosotros queremos. ujú, Entonces, por eso aparece y se diferencia de las otras profesiones, o sea, de las no profesiones, de la especialización, porque son sujetos que son capaces de dialogar de una forma fluida respecto a lo que se entiende el fenómeno de delincuencia o de vulneración de derechos. ujú. En Claudia, general de la violencia, yo te diría desde la violencia, porque todo esto que te menciono yo, la vulneración de derechos, negligencia, maltrato infantil, abuso sexual, son fenómenos sociales que tienen esa característica, ¿no? De que son violentos, está la violencia detrás. Y tienes que aprender la violencia, porque la violencia, la gente cree que es lo mismo la violencia política. Con la violencia de género o la violencia de la conducta delictual, las causas de cada una de esas violencias, las manifestaciones pueden ser incluso idénticas o similares, pero las causas que motiva cada una de estas violencias son muy distintas unas de otras, y ujú. eso hay que comprenderlo como un fenómeno social para poder intervenirlo. Claudia, ¿y tú aprecias algún dilema ético que enfrenten hoy los trabajadores sociales que se desempeñan en contextos judiciales? Yo creo que los dilemas éticos siempre están presentes.
Ujú, Para aquellos, yo he visto, por ejemplo, aquellos trabajadores sociales que están en los programas de maltrato infantil o de abuso sexual, ¿cuándo hay que denunciar? Muchas veces tú estás en un espacio de intervención y se confiesan en este espacio de intervención delitos, crímenes. ujú, Y yo creo que nuestros colegas siempre están tensionados por esto. Cuando tú tensiona y hay una tensión importante en lo que se refiere a la confidencialidad del cliente o usuario, como tú lo quieras llamar, o paciente, depende de tu enfoque, versus hay un delito. ujú. ¿Cuánto tengo que informar a un tribunal, por ejemplo, los peritos? O sea, ¿qué tanto tengo que informar cuando sé que la sanción va a tener, pues esto puede agravar la sanción? ¿Se entiende? Yo creo que los conflictos éticos van a estar siempre presentes, porque lo que busca la regla jurídica es distinto a nuestros objetivos. ¿Se entiende? Ujú, Entonces, y ahí es el desafío de cómo nosotros podemos no solamente dialogar con nuestros pares, sino también generar un espacio en donde te permita dirimir estos conflictos. Es decir, bueno, ¿cuándo respondo a las necesidades de los sujetos de intervención versus cuándo respondo a las necesidades jurídicas? Sabemos que la norma está por encima de todo, pero también hay un resguardo del juicio profesional. Y, y ahí es donde se produce esa tensión, que creo que es tremendamente relevante de abordar. ujú, Ahora, y te lo digo ahora, antes de venir a esta reunión, nosotros estamos entrenándonos para ser supervisor clínico. ujú, Yo tengo entrenamiento como supervisor clínico por dado los trabajos que tuve ese entrenamiento antes y hago supervisión clínica, más bien la he aplicado a los servicios del Sename y la he aplicado también a externa, a internacionales, a pares internacionales que lo han pedido. Y ahora, este curso que nos están haciendo es un poco para certificar que tú tienes ese entrenamiento, pero al mismo tiempo no es un curso, tú estás aprendiendo y enseñando. Pero ahí aparece algo muy importante, la necesidad clave de acompañar a nuestros pares. ujú, ¿Por qué? Porque muchos de nuestros colegas trabajan en unas condiciones bastante riesgosas, que incluso muchas veces tienen que ver con su seguridad personal donde los espacios para revisar los casos son sumamente limitados en las instituciones porque la sobrecarga. O sea, en la penitenciaría un colega puede tener 400 casos designados. Entonces, ¿qué Proceso. intervención va a hacer? Ujú, ¿Te fijas? Entonces, ¿qué pasa con ese colega? ¿Cómo él o ella enfrenta el burnout? ¿Cuáles son las herramientas que se le están dando a ella para enfrentar sus casos, para tener herramientas para saber lo que le pasa en ella? Y hoy día para nosotros como escuela ha sido prioritario levantar un modelo de supervisión que permita acompañar a nuestros colegas. Porque de nuevo, ahí tenemos, y si tú dices es ético, o sea, tú no puedes dejar a un colega trabajando en condiciones bastante precarias y arréglatelas con lo que tú tengas nomás, po, porque la verdad es que yo he visto servicios que operan desde ahí. Tú exacto. eres el recurso, te reventamos, te explotamos el recurso porque tú eres el recurso y no hay acompañamiento, no prevenimos burnout, y el burnout termina siendo la prevención del burnout o el desgaste profesional yendo a fin de año un picnic, ¿no? No estoy diciendo que sea malo, lo encuentro súper positivo, muy bueno, pero no es eso, no es la forma. Tú Ujú, necesitas sistemas de convivencia, porque, como te digo, los trabajadores sociales son el recurso humano que tiene para trabajar. Tú tienes que generar modos al interior de los trabajos que te permitan reducir el desgaste profesional y al mismo tiempo darle supervisión, pero no esta supervisión controlada y coercitiva, sino que es una supervisión de acompañamiento, que acá en Chile se conoce la nada. Que es como tú, ¿por qué? Porque la gente tiene pensado en estas supervisiones institucionales que hemos tenido que son coercitivas, que son punitivas. No, una buena supervisión de decir, bueno, ¿qué te pasa a ti con el caso? ¿Cómo te puedo acompañar con este caso? Es una supervisión que te habla de una relación con un otro para entender lo que le está afectando y cómo esa capacidad de resolver sus casos va a ayudar al caso mismo. ¿Se entiende? A no violentar a los usuarios, a no descargar su frustración en el usuario, va a prevenir muchos elementos.
Y eso también en Chile ha sido bastante precarizado. Entonces, cuando nosotros hablamos de trabajo social, es decir, bueno, como también nosotros damos elementos y hoy día estamos instalando ese concepto de supervisión clínica. Y no es una clínica, digamos, que te vas a sentar en un diván como un psiquiatra y te vas a recostar, nada que ver. O sea, tiene que ver cómo nosotros te acompañamos con tus casos y con las cosas que a ti te pasan en este proceso. Y eso ha sido invisibilizado. En otros países eso se desarrolla abiertamente, tienen modelos de supervisión, han sido probados, tienen todo un sistema de registro, es todo maravilloso. Y acá recién en Chile estamos diciendo, nosotros lo necesitamos. Y también yo me he preocupado de hacer publicaciones al respecto, y yo tengo Ajá. una publicación respecto a lo que significa el burnout en compassion fatigue, que es la compasión, fatiga por compasión, o sea que el sujeto ya no siente empatía ni compasión por el sujeto, precisamente con los profesionales que trabajan en los sistemas de justicia penal juvenil. Y los resultados eran bastante fuertes, o sea, realmente no están acompañados. Entonces, también nos abre al tema de decir, bueno, hoy día como profesión, eres tú el recurso y lo desgastamos hasta que no pueda más ese recurso y se tenga que cambiar de trabajo o hasta que decida incluso abandonar la profesión, o generamos sistemas en que tenga que haber un acompañamiento ético en ello, ¿no? También ahí aparece la ética como un elemento clave. Claudia, ¿y cómo, a tu juicio, cómo se posiciona el trabajo social frente a demandas del Poder Judicial o demandas del sistema penal que pueden entrar en tensión con los derechos de las personas? Yo creo que ese es un conflicto permanente, ¿no? Porque el sistema judicial va a querer dar cumplimiento a la ley y a la norma, claramente. Exacto. Ahora, cuando en la práctica lo que nosotros, por lo menos a mí me tocaba observar, y sobre todo no en todos los TT de los tribunales de tratamiento de droga, Ujú, pero, y lo voy a nombrar porque es una muy buena práctica, el tratamiento de droga de San Bernardo, ese tribunal, tú ves una experiencia muy potente ahí, porque tú ves cómo el juez junto con el fiscal y defensor están entrenados en los problemas de consumo, el problema, consumo problemático de los sujetos, pero al mismo tiempo están impregnados ya ha habido un trabajo en donde se les ha capacitado respecto a los problemas sociales que subyacen a la conducta de consumo. ¿Se entiende? sí, perfecto. Em, y en ese sentido, yo creo que por eso lo destaco como una buena experiencia, a pesar de generarse una tensión respecto a uno al otro, tú ves, por ejemplo, cómo el juez, porque a mí me tocó observar esos tribunales por este estudio que hicimos, que para el próximo año va a salir publicado el artículo, eh, me tocó visualizar cómo los jueces, con su nueva visión, ya son capaces de entender una recaída, por ejemplo. Y ya no lo ven, ya recayó, no está cumpliendo, hasta que llegamos, vayas a la cárcel o vayas a la sanción. ¿Se entiende? O sea, y verlo cuando tú logras este diálogo honesto y de capacitación, de conocer el quehacer del otro, te permiten que hayan cambios conductuales importantes. Pero eso significa que los trabajadores sociales deben estar altamente capacitados nuevamente para poder dialogar con ellos, para ser reconocidos. Porque lamentablemente cuando tenemos profesionales que no están capacitados, tenemos que ser honestos, nosotros como profesión no tenemos un estatus similar al abogado, No. socialmente. Por lo tanto, ¿qué te va a poner en un estatus de igual, de par en un abogado, va a ser tus capacidades y tu conocimiento? Nada más que eso. Por lo tanto, cuando tenemos trabajadores sociales que carecen de este entrenamiento, esta capacitación, claramente se ve en desmedro el sujeto, porque no son escuchados. Pero Ujú, cuando se logra esta capacitación, este diálogo de comprender, creo que se produce, y te lo digo porque se produce, porque lo he visto, ujú. se produce una situación bastante favorable para nuestros adolescentes, en donde el juez, y te estoy diciendo esa práctica porque también me tocó observar en otros tribunales de tratamiento de drogas TTD y no se daba. Y no Ya. se daba esa práctica que te estoy contando. O sea, al contrario, era sentar al chico y ya, ¿usted qué hizo esto? Checklist, checklist. Eso no va a resultar. Porque tampoco se usa la audiencia como un espacio de encuadre, de orden, que puede ser una herramienta muy, muy importante técnica para tú trabajarlo con el adolescente.
Es- Cuando es un checklist, el adolescente hace conducta, dice, y cumplo, ¿me entiendes? Y eso no te sirve para un cambio conductual o hacer una reflexión que te permita el cambio conductual. Por lo tanto, cuando hay sintonía entre unos y otros, se nota, y se nota mucho. Hay una apertura diferente, hay una forma de aproximar los problemas sociales en una forma bastante distinta. Y yo creo que ese es el desafío nuestro, mostrar esta especialidad, mostrar esta comprensión de cómo estos fenómenos sociales se relacionan con el sistema legal. Desde tu experiencia, ¿cómo ha evolucionado el trabajo social sociojurídico en Chile en las últimas décadas? Mira, yo lo que creo que en los últimos años, nosotros estamos hablando, cuando nosotros fuimos los primeros que dimos como Escuela de Trabajo Social el diplomado de peritaje social. Ujú, Eh, y no solamente fuimos nosotros, también hubieron muchas escuelas y de hecho actualmente se da mucho, ahí le pusimos nombre. Yo creo que eso fue clave, porque hablábamos de peritos sociales. mm, Y ahí, de alguna otra forma, nos ayudó, porque también la ley contempla, la regulación más bien, contempla que sean los peritos sociales, trabajadores sociales que imitan una evaluación, ¿no? Un peritaje. Yo creo que eso nos dio visibilidad, porque perfecto. hoy día no es posible hacer un informe pericial social que no lo es una trabajadora social. ¿Se Ujú, entiende? sí. Entonces, eso de alguna otra forma yo creo que nos dio un pequeño peldaño para decir, mira, acá hay un área de la profesión que se desarrolla desde el peritaje y es visible. Ahora, lo que queda en el subterráneo de esto son todas aquellas prácticas de trabajadores que intervienen con adolescentes en conflicto con la ley, con población adulta en conflicto con la ley y con población vulnerable de sus derechos, niños, niñas, adolescentes. Yo Ujú, creo que esa gente queda invisibilizada, aunque sus informes son claves ujú, para poder emitir un egreso, por ejemplo. O sea, sin un informe social no va a haber un egreso propiamente tal. Entonces, yo lo que creo que acá falta este camino de poder no solamente mostrar los saberes, porque ahí hay muchos saberes, hay gente que tiene mucha experiencia, pero también es cómo mostramos, visualizamos esos saberes y al mismo tiempo cómo también le damos un estatus a estas personas respecto a su conocimiento técnico. Porque si siguen hablando desde mi experiencia, desde mí, que es súper válida y que es un reconocimiento que todos tenemos que darle, pero los abogados no lo reconocen. ujú, ¿Me entiendes? El mundo jurídico no te lo va a reconocer, pero cuando tú a eso le das un lenguaje técnico, sí lo van a reconocer. Entonces, yo creo que todavía nos falta un camino por andar para cierto grupo de profesionales. Ahora, lamentablemente, nosotros, y ahí también hay un tema que tiene que ver con el trabajo social, propiamente tal, que cuando nuestras colegas cometen faltas éticas importantes, o sea, emitir un peritaje adulterando la realidad, no hay sanciones. No tenemos un colegio que nos diga, mira que hay una sanción ética importante. Si no es penalizado eso, si no es judicializado, no es reconocido como. También nos falta como profesión tener una entidad que nos ayude a decir, mira, también aquí hay regulaciones éticas. ujú, ¿Te fijas? Y no que quede en el resguardo en tu práctica personal. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí nos daña mucho. Lo que puede ser una trabajadora social o un trabajador social en una forma que raye con la ética, perjudica la profesión, créeme. ujú, Inmediatamente se habla de trabajo social y no se habla de el trabajador social. Entonces yo creo que ahí también tenemos una tarea importante. Y de verdad, y te lo digo tal vez por la vivencia mía, ¿no? En la medida que tú manejas conocimiento, que tú muestras rectitud en lo que tú haces y en cómo entregas el conocimiento, es valorado por los sistemas de justicia. Entonces, y yo creo que ese es un paso y con la especialidad nosotros queremos dárselo, transferir esto a nuestros estudiantes. ¿Te ujú, fijas? De hecho, me pasa que cuando estoy en las prácticas profesionales, la gente me dice, uy, se nota la diferencia. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento especializado, nada más que eso. ¿Te fijas? Saben, responden bien, saben cómo abordar, tienen otras miradas.
son contrapartes frente al profesional porque tienen conocimiento nuevo y son capaces de innovar y decirle, mira, esto va por acá, yo tengo esta otra opinión. Y esas son herramientas que nosotros necesitamos desarrollar para ser visibilizados en nuestro rol, creo yo. Ujú. ¿Qué momentos o hitos históricos te parecen significativos para el trabajo social sociojurídico en Yo, Chile? como te decía, yo creo que tiene que ver con la creación de los juzgados de menores. Yo creo que fue relevante para nosotros porque nos puso adentro del sistema. La ley 16.618, que creo que fue clave porque al crearlo, el Consejo, ¿no? En ese entonces Consejo Nacional y ahora Sename y ahora otro nombre que tiene, ¿no? Pero yo creo que ahí también nos definió un rol importante. Y los tribunales de familia también. O sea, yo creo que 2004. sí, yo creo que hay un hito, pero un hito que puede ser controversial, porque los Ujú. consejeros de familia terminaron siendo profesionales de otras profesiones también, pues. Acuérdate que ese Exacto. espacio lo ocupábamos solamente trabajadores sociales. Ujú. Y estos consejeros se ampliaron a otros profesionales y no aparecen más los profesionales de la psicología abordando estos espacios, ¿no? Eh, y yo no quiero responsabilizar a los profesionales de la psicología de esto, sino que yo quiero responsabilizar a nosotros como trabajadores sociales. Mm. ¿Por qué nosotros no mostramos una competencia tan relevante como la psicología? No quiero decir que todos van a ser clínicos, pero si tú estás en un trabajo que tiene, hoy día teníamos una discusión respecto cuál es la diferencia entre el trabajo social clínico y el trabajo social sociojurídico, eh, y hay mucho en común. Ujú. Porque cuando tú intervienes con población altamente vulnerable, tienes que tener herramientas clínicas, Exacto. tienes que conocer el fenómeno que está detrás. Entonces, cuando tú ves ciertos fenómenos que son altamente complejos, te implica el perfeccionarte en el área. Y yo creo que ahí también hemos quedado en desventaja nosotros. Mm. Entonces, Completamente. Mm. sí, porque no estamos a la par. Ahora tú me vas a decir, pero Claudia, los salarios que tenemos los trabajadores sociales no nos dan para hacer magíster todos o para seguir estudiando o diplomados todos, ¿no? Pero también está en las mismas instituciones, la autoayuda, hacer grupos de trabajo, estudiar en conjunto, hacer cursos pequeños, cortos, por ejemplo, de perfeccionamiento. em, lo que nosotros trabajamos en la academia, uno sabe que nunca termina de estudiar, es una cosa permanente, o sea, te mentiste en un fenómeno, te pusiste a estudiar el fenómeno y el crimen y el delito cambia, muta. Entonces tienes que mutar con él, o sea, entender el fenómeno, o sea, si no, ¿cómo te va a querer estar dando respuesta? Hay un artículo que publiqué hace 10 años atrás y todavía lo usan, sí, oye. Y yo digo, pero me encantaría actualizar ese artículo ya, po, o sea, porque ya, ¿qué cosas motivan a los adolescentes a delinquir? Claramente han cambiado con el crimen organizado, entonces deben haber otros elementos. Yo creo que en eso también no nos podemos quedar atrás, o sea, no quiero decir que como te decía, que todos vamos a sacar un curso de perfeccionamiento, pero tampoco podemos quedarnos atrás. Es como los médicos no se pueden quedar con la medicina que estudiaron hace cuántos años, si los fenómenos sociales cambian. Y nosotros tenemos que también podernos comprenderlo, y para eso necesitamos estar en permanente perfeccionamiento. ¿Se entiende? Y en ese contexto ahora miremos, hagamos una proyección a futuro. ¿Cuál crees tú que van a ser los desafíos que va a tener que enfrentar el trabajo social sociojurídico en los próximos años? Muy El lineal, primero comentar. visualizarse. Mm. Sí, primero visualizarse, ponerle nombre, ¿no? O sea, ya le pusimos un nombre, ya hicimos ese esfuerzo. Aquí estamos entre si va a ser forense o sociojurídico, si vamos a hacer una distinción entre uno y otro. Indistintamente del concepto, ya estamos, tenemos un concepto, tenemos una definición, tenemos un área de decir somos expertos en esto, ¿sí? Yo creo que ese es el esfuerzo que nosotros tenemos que llevar y llevar a que los colegas que trabajen en un programa de maltrato infantil digan, yo soy trabajador sociojurídico, se identifique con eso. Ujú. Ese yo creo que es el paso. Y si soy trabajador sociojurídico, ¿qué tengo que saber? Y Mm. ese es el segundo paso. Primero digo, Buenísimo. bueno, aparentemente mi rol es sociojurídico, pero ¿qué significa eso? ¿Cuál es el conocimiento que tengo que manejar? ¿Cuáles son las herramientas que debo tener para trabajar en esto? Y ahí empezar a elevar los estándares, necesariamente. Pero yo creo que el desafío principal por ahora para nosotros como Chile es ponerle nombre a Mm. esto, ¿no? Bueno, y de ahí la importancia de la Asociación de Trabajadores Sociales Forenses Chilenos. Es generar esa asociación para que nos empecemos a visibilizar. Y ya, por ejemplo, cuando yo te digo la importancia
de que nosotros necesitamos supervisión clínica, los trabajadores sociales. Bueno, ahora como asociación podemos decir, oye, mira, esto es una necesidad, por lo tanto le puedo exigir a instituciones que ofrezcan esto y que no pase como autocuidado de los equipos cuando el autocuidado del equipo termina siendo, como te decía, una jornada a fin de año con un picnic. ¿Se entiende? No quiero ser de verdad despreciativa en ningún caso, pero eso termina reduciéndose en eso. Entonces, cuando tú le das un nombre, cuando tú le das una identificación y te indica y te dice, le da una identidad a la persona, y al tener una identidad, necesito saber qué es lo que debo hacer si yo me declaro como. Y eso yo creo que es el desafío. ¿Qué mensaje le dejarías tú en tu calidad de académica, ¿no? De destacada trayectoria? ¿Qué mensaje tú le dejarías a las nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras sociales que quieren especializarse en el campo sociojurídico? Yo creo que es un área que es apasionante, a mí me apasiona, ¿no? Em, pero creo que es muy importante tener este conocimiento y adquirir este conocimiento porque venimos, la violencia nosotros la vemos de muy de cerca, de muy, muy de cerca. Eh, y nosotros no le podemos decir a la persona no lo quiero atender porque su caso me trauma porque es abuso sexual. ¿Me entiendes? No podemos hacer eso. Yo creo que aquí hay un trabajo en conjunto en también las cosas que a mí me motivan y cuál es mi plataforma. Psicosocial que me ayuda a poder desarrollar esto, que hay también una examinación a sí mismo, ¿no? Porque muchas veces nos hemos encontrado con que estudian la especialización, pueden tener las herramientas técnicas, pero cuando les toca intervenir el caso se horrorizan, se espantan. Claro que hay horror, por eso es lo importante del apoyo de la supervisión clínica, pero también el estudiarse a sí mismo. Bueno, ¿qué cosas soy yo capaz de aceptar en mi vida? ¿Qué cosas, cuáles son y esto es lo importante, examinarse permanentemente uno, hasta el día de hoy uno se examina, ¿no? Y permanentemente decir, bueno, ¿hasta dónde es mi límite? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo colaborar con un otro? ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Qué es lo que tengo que desarrollar? O sea, que no solamente hay un conocimiento respecto a la especialidad, y lo que significa trabajar con la violencia, pero también hay un autoconocimiento, cómo la violencia me interpela, qué significa para mí. Yo creo que, como yo te decía, uno es el recurso en esto, ¿no? En las intervenciones. Por lo tanto, es muy importante tener sujetos saludables, sujetos que tengan las características más sanas posibles para poder trabajar en estos fenómenos que son brutales, son violentos. No es fácil. Y no que signifique es que no encontré pega en otro lado. Mm, ¿Me entiendes? Porque si llegas a hacer un trabajo de estos, no solamente lo vas a pasar mal tú, sino que lo va a pasar todo tu entorno mal. ¿Te exacto. fijas? Entonces yo creo que, y la idea no es esa, la idea es que tú seas, te desarrolles profesionalmente, te realices profesionalmente y al mismo tiempo ayudes a otros en ese proceso. Y para eso tienes que estar tú sana. Entonces la invitación no es solamente a coger lo sociojurídico como perfeccionamiento, como aprendizaje, sino también a ver si tú tienes la capacidad o el deseo de formarte en esta área porque tienes los recursos emocionales necesarios para hacerlo. Ujú. Desde 1925 a 2025 cumplimos 100 años de trabajo social en Chile. Sí. Si tú te pudieras imaginar ahora el trabajo social en los próximos 100 años, ¿qué lugar te gustaría a ti que ocupara el trabajo social sociojurídico? A mí me gustaría que tuviera el mismo estatus que un médico, Ujú, que el mismo estatus que un abogado, que tuviera la misma voz que un psicólogo. Y no lo estoy diciendo tan lejano en el sentido de que eso ocurre en Estados Unidos, eso ocurre en Inglaterra, eso ocurre en muchos países de la Comunidad Europea. Em, Pero para eso, eso es un espacio que ellos han ganado, no ha sido fácil. Nosotros hoy día, la ciencia hemos ayudado, estamos hoy día teniendo journal o revistas de trabajo social donde produzcamos ciencia o produzcamos conocimiento disciplinar. Yo creo que eso es relevante. En estos próximos 100 años me encantaría, y antes de los 100 años, en que ya se nos reconociera como una disciplina importante, que tuviera el valor y el conocimiento acumulado suficiente. Yo creo que nosotros todas nosotras,
Yo creo, todos nosotros en las escuelas de trabajo social nos hemos esforzado por generar conocimiento. Las publicaciones, las investigaciones, hemos hecho un esfuerzo tremendo, tremendo, porque la gente cree que nosotros solamente hacemos docencia. Y no, Ujú, o sea, hay investigación, hay publicación, y es un esfuerzo tremendo que hemos hecho para generar conocimiento, para decir, esto es trabajo social. ¿Se ujú, entiende? ujú, Y darle un estatus a la revista de Trabajo Social de Scopus o WOS, yo creo que es muy importante para nosotros. Que eso fueron el camino que recorrieron las formaciones de trabajo social. Y también yo creo que uno de los aspectos y aquí no voy a ser un poco polémica, ¿no? Pero yo creo que nuestra formación no debe ser express, ¿me entiendes? Con programas express. ujú, Si nosotros queremos tener un estatus como corresponde y ser reconocida por nuestro conocimiento y por nuestro aporte, no podemos tener ese tipo de formación, en donde es express, no como una persona en esos años, en el tipo de malla que tienen, van a lograr conocimiento acabado y suficiente y con herramientas éticas en la intervención. Es de du- no creo que tenga las suficientes herramientas para hacerlo. Y en ese sentido, hasta hace unos años atrás se hablaba de 179 programas de trabajo social. Yo no creo que eso es lo correcto para la formación que se requiere. Nosotros somos una escuela antigua que ha estado funcionando continuamente, ustedes también. ujú, Em, y eso significa mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho conocimiento, y que no es decir tener un programa con un profesor en un pizarrón y levantar información, y formar, perdón, y formar a un profesional. Creo que eso desprestigia la profesión, le da un estatus distinto. Y para lo que nosotros queremos llegar, para tener voz ante los problemas sociales, que la política pública no consulte a los abogados, sino que nos consulte a nosotros, para eso necesitamos un estatus y ese estatus se tiene que trabajar. ujú. Claudia, para finalizar esta interesante entrevista que nos has aportado tanto, ¿hay algo que yo no te haya preguntado y que te gustaría compartir en este marco de la conmemoración de los 100 años del trabajo social en Chile? Mira, la verdad es que me hiciste pensar y reflexionar con tus preguntas. Más bien que no es que no me hayas preguntado bajo ningún término, sino que es decir, es alentar a las personas a Ujú, querer aprender más de esto, aprender más del trabajo sociojurídico, a visualizarse en él. Es más que bien una invitación. ujú, Cuestiónense, visualícense, ¿qué herramientas necesito? ¿De qué está hablando esta persona que yo no entiendo? ¿Por qué no entiendo? ¿Qué necesito conocer y entender? Yo creo que es la invitación de decir, bueno, ¿cómo me desafío? ¿Cómo me identifico? Cuando ella me está diciendo que yo soy trabajador social sociojurídico y yo creo que no lo soy, y es todo el rato, entonces decir, bueno, ¿por qué no me identifico con? ¿Qué herramientas debo tener para identificarme con? O que ya tengo para que me digan que soy jurídico. Yo creo que el desafío es cuestionarnos a nosotros mismos respecto a nuestro quehacer. bien, yo creo, Claudia, solamente agradecerte la generosidad intelectual de No, no, ¿por qué? compartir con nosotros y con todas las personas que van a estar viendo este video tu larga trayectoria, tu experiencia en el trabajo social sociojurídico. Y yo creo que con esto estamos visibilizando, con un granito de arena para visibilizar lo que es el trabajo social sociojurídico, frente también a las narrativas hegemónicas que hay en el trabajo social, porque sigue siendo invisibilizado. Y creo que ahí concuerdo contigo en que está nuestra responsabilidad también, ¿no es cierto?, en ponernos nombre y comunicar que estamos, de tal manera, ¿no es cierto?, que seamos reconocidos por un trabajo que se ha desarrollado ya desde los inicios de la carrera, ¿no es cierto?, de la profesión, pero que siempre ha sido como ignorado, porque siempre se habla que en estos 100 años de trabajo social solamente se habla del área de la salud. Pero resulta Ujú. que el trabajo social también partió en los mismos inicios, ¿no es cierto?, haciendo trabajo social sociojurídico. Así que solamente agradecerte, hemos tenido un honor de contar contigo y espero que vamos a continuar con este ciclo de entrevistas y para ir teniendo distintas miradas
y que contribuyan, ¿no es cierto?, a posicionar el trabajo social como el trabajo social sociojurídico, como un aporte importante de nuestra profesión, de nuestra disciplina al país. Muchas gracias. Gracias a ti. Mi gratitud está contigo. Yo de verdad que muy agradecida y muy honrada de estar en este espacio. Así que cuando tú me necesites, aquí estoy disponible. Muchas gracias.